Bueno, vamos a ver el tema de las escalas anotativas. Aunque parezca muy complicado, no lo es tanto. Mirad, aquí en qué consiste. Nosotros hemos abierto este plano, que si os dais cuenta, si vamos a unidades, vale, nosotros no lo tenemos en milímetros, nosotros estamos trabajando en metros, que no lo veo, vale, porque cuando nosotros tomábamos una medida, ¿veis? Mide 8,5. Eso es metros. Muy bien. Pues vamos a tomar como base esto. ¿Qué ocurre? Que lo primero que deberíamos hacer cuando vamos a trabajar con escalas anotativas es crearnos nuestra propia escala. Que os acordáis que aquí en un principio no está. Por lo tanto, yo añado una escala que va a ser 1,50 en metros. Y como vimos, serían 1000 milímetros, que es lo que tiene un metro, 50. Ya tenemos una creada. Y vamos a añadir otra, que sería la 1,20 metros. Con lo cual serían los 1000, y esta vez 20. Aceptar. Ya tenemos las dos escalas. Una vez tenemos esto, ya podemos empezar a crear, por ejemplo, nuestras cotas anotativas o nuestros textos anotativos. Mirad, primero vamos a trabajar con un texto, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer una línea de texto. Y en vez de ser estándar, yo quiero que sea anotativo. ¿De acuerdo? Entonces, señalo la línea, pincho, altura le doy intro para que me lo haga y pongo o lo que queráis, prueba. Muy bien. Escape. Y ahora vamos a añadir las propiedades. ¿De acuerdo? Nos podemos ir a vista. Nos vamos a propiedades. Y entonces lo tenemos escala anotativo. Veis que por un principio pone 1,1. Pero yo me he creado mis dos escalas, que serían la 1,50 y la 1,20. Y esta la suprimo, porque me quedo con estas dos. ¿Qué hemos conseguido? ¿Veis? Aquí tengo la altura del texto en el papel, puedo darle 2 o puedo darle la que yo quiera, voy a darle 10 para que se vea un poquitito más. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? A partir de este momento, cuando nos vayamos a presentación, si nosotros ponemos en un recuadro la escala 1,50, tendrá una altura de 10 ese texto. Y si pongo la 1,20, también tendrá una altura de 10, con lo cual conservamos la misma altura de texto, para evitar problemas de cuando nosotros hagamos una presentación. Veis que este texto está así, pero si yo le pusiera otra escala, por ejemplo 1,20, veis que el texto se ha hecho también pequeño. Vale, pues nosotros en un principio lo que nos interesa es ponerlo en nuestras escalas, que sería la 1,20 en metros. Si os dais cuenta, vamos a hacer una cosa porque no se ve mucho. Vamos a señalarlo. Si vosotros señaláis y os acercáis, veis que están los dos textos. Vamos a hacer una cosa, que es inicio, desplazar. La ponemos aquí y así se verá mejor. Nos vamos a presentación. Nosotros tenemos esta. Vamos a centrarla, como siempre. Entonces, estas son herramientas que ya hemos visto, por lo tanto, no insisto tanto en verlo. Mirad, ¿veis? Para que aquí sepamos por dónde está. Voy a reducir el tamaño de la ventana. Bien, y le vamos a ver, como nos hemos acercado, le hemos cambiado a 1,50. ¿Veis el tamaño de la letra? ¿Verdad? Vale. Pues yo ahora, si os dais cuenta y me voy a crear una nueva ventana, ¿vale? ¿Veis que aquí no aparece el texto? ¿Por qué no aparece el texto? Porque no está a una de las escalas que nosotros le hemos puesto. Si yo ahora cojo aquí, esta la habíamos puesto a
Esta la habíamos puesto a 1,50. Pues ahora le voy a dar a 1,20. Pero el que tenía las dos señaladas. Esta a 1,50 y esta a 1,20. Tenemos que buscar dónde está la letra, que vamos a hacerlo. Vamos a ver dónde está la letra, que estará aquí. Daros cuenta que, aunque yo esté trabajando a escala 1,20 y este a 1,50, el tamaño de la letra es el mismo. Si yo, por lo que sea, cojo y cambio la escala, daros cuenta que ya no aparece ese texto. Eso es lo que nos hacen las escalas anotativas o en los textos. Me permite decir que este texto, independientemente de la escala en la que trabaje, siempre que sean las que yo he puesto, me lo va a hacer al mismo tamaño siempre. Y si yo trabajo a una escala de las cuales no le he puesto aquí, bueno, tenemos que señalar este, a cualquier otra escala que no sea este, no aparecerá ese texto. Eso nos funciona igual tanto para lo que estamos haciendo ahora, que son textos simples, como también cuando nosotros le colocamos cuadrados de texto, en vez de una línea hacemos líneas múltiples, anotativo, señalo aquí, yo pongo bla 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 bla, ¿de acuerdo? Escape, lo señalo, me voy a vista, propiedades, vale, escala anotativa, aquí tendríamos que hacer la misma, añadir el 1,50, añadir el 1,20 y eliminar el 1,1. Aceptamos. Ya la tenemos ahí. Y como siempre podéis decirle la altura de texto que queráis. Altura de texto en el papel, como hemos dicho, vamos a darle 10 para que se vea más. Bien, esto nos va a hacer lo mismo que nos ha pasado en la otra. Vamos a moverlo al sitio para que más o menos lo veáis. Nos vamos a presentación y veis que tiene, acordaros que lo habíamos cambiado, lo volvemos a poner a 1,20, ¿veis? Y tenemos prueba y este. Daros cuenta que respeta siempre el mismo tamaño. Y por supuesto, en cualquier momento también podemos hacerlo con las cotas. Cuando nosotros nos vamos a acotar, voy a quitar esta cota porque no nos interesa, porque eso se tiene que hacer antes. ¿Veis? Señalo cotas, en vez de ISO le doy anotativo y entonces cojo y me vengo aquí y la pongo. La señalo, me voy a vista, propiedades, ¿de acuerdo? Y aquí veis lo mismo que hemos visto siempre, escala anotativa. ¿Cuáles quiero yo? Quiero añadir la 50 y añadir la 1,20 y eliminar esta. Y a partir de aquí puedo cambiar todo lo que yo quiera. Tamaño de la flecha, tipo de cota, el texto, que siempre para que lo viéramos le dábamos 10. Bien. Y automáticamente cuando nos vamos a presentación nos pasa la misma. Si yo me vengo aquí a esta, me pillo la mano y me vengo, veis que tiene 8,5 y si me vengo a esta, hago lo mismo y tengo 8,5. Y veis que tiene el mismo tamaño.
Veis que es muy sencillo. Esto es para cuando tengáis que imprimir textos a distintas escalas que mantengan la misma altura y no se vean muy pequeñitos cuando los imprimimos. Como veis, es muy sencillo. Vamos a ver otra herramienta que son los campos. Eso estaba aquí en inserción, ¿vale? Aquí tenemos campos. ¿Qué es un campo? Un campo es una casilla en el cual va a aparecer un texto que es actualizable, ¿de acuerdo? Con lo cual se actualizará cada vez que abramos o cerramos o etcétera. Son muchos de los campos que vimos anteriormente cuando estuvimos viendo lo del casillero. Asunto, autor, descripción, fecha de creación, fecha de guardado, fecha de trazado, con lo cual no hace falta que lo hagamos solamente en un bloque, podemos ponerlo como un texto normal y corriente. Entonces simplemente lo único que voy a hacer es venirme a fecha, señalo el tipo de fecha que yo quiero, aceptar, la sitúo donde yo quiero, y a partir de ahora, cada vez que yo abra y cierre o cambie de día, esto se va a actualizar. Si le doy a propiedades, veis que aquí vemos el contenido, anotativo, justificación, altura del texto, distancia de espaciado, etc. ¿De acuerdo? Esto es la manera en cambiar tamaño de letra o lo que queramos que aparezca. ¿Qué ocurre? Que para asegurarnos de que esto funcione, veis que está en grisecito. Ese gris no se imprime, estar tranquilos. Ese gris sale porque es un campo que se actualiza automáticamente. Simplemente se puede actualizar dando actualizar campos en un momento dado, pero tenemos que estar seguros que se va a actualizar cuando abra y cierre. Me voy aquí sobre la pantalla en negro, botón derecho, opciones, y me voy a preferencias del usuario. Y aquí, campos, parámetros de actualización de los campos. Cuando le demos, tenemos que tener claro que están todos marcados. Cuando yo abra, se cambia. Cuando yo guarde, se cambia. Cuando yo trace, se cambia. Cuando se transmita por email, se cambia. Cuando se regenera, se cambia. Aplicar y cerrar. Y aceptar. Y así estamos seguros que cuando nosotros volvamos a abrir el archivo, ese campo se habrá actualizado. Y si no, siempre podéis darle arriba, actualizar campos. Bueno, vamos a ver otra herramienta que es la creación de tablas. Podemos crear de tres tipos. Una tabla normal que nosotros rellenamos a mano todos los datos que nosotros queremos introducir, extraer datos del propio dibujo o desde un vínculo, por ejemplo una hoja de Excel. Vamos a ir viendo una a una. Para crear una tabla es muy sencilla. Cuando nosotros le damos, veis que aquí puedo tener distintos estilos, puedo crearme un estilo nuevo, copia del estándar, continuar, y en este yo puedo modificar dirección de la tabla, color del relleno, vamos a ponerle amarillo, ¿lo estáis viendo? O ninguno, alineación medio centro para que estén centradas en medio, datos, márgenes, fusionar celdas a crear filas y columnas, etc. Cuando le damos a aceptar, yo por ejemplo, estos son los márgenes, acepto, ya me he creado una que puedo utilizar. ¿De acuerdo? A partir de una tabla vacía. Es lo primero que vamos a ver. Esta es la vista preliminar de cómo queda. Cuántas columnas quiero, anchura de la columna, cuántas filas y altura de filas. Estilo de la celda, título, encabezamiento. ¿Veis? Son distintas posibilidades de modificar las tres primeras que aparecen. ¿De acuerdo? Y las celdas son datos. ¿Correcto? Aceptamos, aceptar y la sitúo aquí. Ya tengo una tabla. A partir de este momento es como si trabajarais en Word. Simplemente vamos a poner los títulos que nosotros queremos en esa tabla. Podemos ponerle tabla de prueba. Como siempre yo puedo entrar y editar y desde aquí cambiar el grosor, poner en negrita, subrayado, justificar en el centro
quiero viñetas y numeración, quiero en columnas, quiero introducir un campo como el que habíamos visto antes, quiero poner un símbolo, ¿correcto? Simplemente aquí ya podemos poner lo que queramos. 1. Y vamos simplemente rellenando las capas. Siempre lo que yo os digo, cuando le damos doble clic entramos en una, pues yo quiero que en vez de Arial sea esta. Cambio el tipo de letra, cambio el color. Puedo jugar con todos los elementos. En vez de por bloque, quiero que esa letra sea en amarillo. Y básicamente, vuelvo a deciroslo, estamos trabajando como si estuviéramos creando una tabla en Excel. Siempre podemos jugar a mover, por ejemplo, la distancia de estas tablas. Lo estáis viendo haciendo clic y moviéndolas para hacerlas más anchas. O dando, siempre señalando no un casillero, sino la tabla en general. Botón derecho, propiedades. Desde aquí podemos darle el color, el estilo de línea, dirección, todo lo que más o menos hemos visto. Pero hay una cosa que no podemos hacer, que es cambiar y aumentar las casillas. Por lo tanto, aseguraros de qué número de casillas necesitáis antes de empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir un poquito con las tablas. Si yo, por ejemplo, me vengo a esta, cuando yo entro a editar tablas, por ejemplo, le pongo 1, funciona como yo os decía un poquito como el Excel. Tengo que señalar la tabla, o en concreto la celda, y si yo estiro desde aquí, por ejemplo, yo voy aumentando los números. Aquí sí que daros cuenta que ya es cuando nos deja añadir, insertar a la derecha, insertar a la izquierda, insertar debajo, suprimir, ¿de acuerdo? Fusionar celdas. Aquí es cuando ya nos aparecen las determinadas funciones, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, esta la voy a reducir porque quiero que veáis más funciones. Yo, por ejemplo, me vengo aquí y tengo formato de datos, es un ángulo, es una moneda, es una fecha, etc. ¿De acuerdo? Si yo le dijera que es una moneda, pues ya podríamos funcionar como moneda, o si yo le digo que simplemente es un número decimal, no hay mayor problema. Bien, más cositas que podemos hacer con la operación de celdas. Cuando me vengo aquí, por ejemplo, aquí tengo fórmulas, que es una suma. Entonces marco que es la suma del A2 que hemos dado al A10. Intro, y me da la suma de todas. Vuelvo a decirlo. El funcionamiento cuando yo trabajo con las celdas por separado es un poco fastidiado a lo mejor señalarlas. Se pueden bloquear, se puede añadir una fórmula, que es el total, una ecuación vinculada a otra celda, igualar celdas, poner en el medio. Es un poco pelearos con ello. Si habéis trabajado con Word o con Excel no os tiene que resultar muy difícil, y jugar un poquito con él. Otra posibilidad es extraer datos de una tabla de Excel. Entonces, cuando venimos aquí, señalamos que es desde un vínculo de datos y tenemos que crear un nuevo vínculo de datos. Le vamos a llamar Excel, aceptar, y buscamos el archivo. En este caso lo tenéis en el USB, y si le damos ruta relativa, siempre tendremos que poner el archivo de Excel al lado del archivo de AutoCAD. Parece un poco fastidiado, pero nos va a venir bien porque después, si nosotros actualizamos el Excel, podemos actualizar los datos de esta tabla. Con lo cual yo le doy a ruta relativa, le doy a aceptar, le doy a aceptar, hay veces que a lo mejor no se ve bien lo que es la vista preliminar, pero no pasa nada, le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Aceptar, y aquí la tenemos. No se ve muy bien, hay veces que, como os digo, no se ve, simplemente le dais a aceptar y la lleváis aquí. Os ha cogido todos los datos desde el Excel. ¿Y por qué nos viene bien? Porque en un momento dado yo puedo coger nuestro Excel
y cambiar una superficie, por ejemplo, esta la vamos a poner en vez de 15, la vamos a poner 50, le vamos a dar a guardar, y una vez la hemos guardado, hay veces que nos sale aquí actualizar, y como veis, nos lo ha cambiado. Si por lo que fuera no sale, botón derecho, señaláis la tabla, botón derecho, veréis que aquí tienes la posibilidad de actualizar los vínculos de la tabla. Normalmente él te lo va a detectar, pero si no te lo detecta, simplemente con que le deis esto, actualizaría los cambios que hemos tenido en el Excel. Es una manera de trabajar con tablas y mediciones que mucha gente va a necesitar. Vamos a ver la última posibilidad de las tablas. Para ello me he abierto este de aquí, me he creado una nueva capa en la cual voy a dibujar con polilínea, por ejemplo, lo que son las habitaciones. ¿De acuerdo? Esto vamos a hacer un par, pero básicamente es el funcionamiento para que nosotros tengamos la posibilidad de extraer los datos necesarios. Por ejemplo, yo me vengo aquí, y le doy a C de cerrar, y vamos a crearnos una más. ¿Vale? Tengo estas 3 habitaciones. ¿Qué más podríamos hacer? Pues vamos a hacerlas todas, venga. Que esto total es muy rápido. Simplemente nos venimos aquí, vamos haciendo clic, y esto es importante, sobre todo en este caso, porque nosotros lo que queremos es saber las áreas de las distintas habitaciones. C para cerrar, y creo que aquí se me ha movido una, ¿verdad? Sí. Acordaros que siempre puedo señalar la polilínea, coger este punto y desplazarlo a su sitio. Bien, ya tenemos las habitaciones dibujadas, ¿correcto? Bueno, pues nos vamos a la tabla. Y esta vez de datos del dibujo, extracción de datos. A aceptar. Lo primero que nos pregunta es dónde guardar la extracción de datos. Entonces simplemente es crear una nueva extracción de datos, siguiente, y nos dice dónde la queremos guardar. ¿De acuerdo? Podéis guardarla donde queráis, con el nombre que queráis. Yo voy a poner superficie. Guardar. Y ahora nos pregunta, ¿señalar todos los dibujos o señalar simplemente los objetos que seleccione? Yo voy a darle a seleccionar, porque si no nos sacaría las líneas, nos lo sacaría todo. ¿De acuerdo? Y entonces desde aquí señalo todos los objetos que yo quiero marcar. Como tengo el otro bloqueado, no hay problema. Intro. Le damos a siguiente. Y entonces aquí el problema que tenemos, veis, es que hemos hecho líneas. Acordaros que hay que hacer polilíneas, porque si no, no funciona. Entonces cancelamos. Y una vez comprobado que ahora sí que son todas polilíneas, no nos va a dar ningún tipo de problema. Nos vamos aquí, nos vamos a tabla, de el dibujo, aceptamos, crear una nueva, siguiente, le ponemos el nombre que queramos y guardamos. Seleccionar del dibujo actual. Vamos a marcar las que son esta, esta, esta y esta y esta. Intro. Siguiente. Veis que es polilínea, ¿verdad? Muy bien. No hay problema. Siguiente. Y ahora aquí nos va a aparecer todas las posibilidades que nos puede detectar lo que sería la extracción de datos. Yo voy a quitar dibujo, general, tenemos longitud y área. ¿Lo veis? Con lo cual va a sacar solamente esas. El grosor se la voy a quitar y simplemente la longitud sería el perímetro y el área. Como quiero solamente el área, dejo el área. Siguiente.
nombre, polilínea y etcétera. Combinar filas idénticas, mostrar columnas, todo esto continuamos. Siguiente, y le damos insertar tabla en el dibujo. Siguiente, y aquí vemos cómo nos va a quedar. Aquí volvemos a la misma de siempre, podemos cambiarlo, no cambiarlo, etc. Le damos a siguiente y finalizar. Y aquí tenemos la tabla a una barbaridad de tamaño, que eso ya jugaremos para cambiarlo, con el área de cada una de ellas. Acordaros que desde aquí, siempre en un momento dado, si está bloqueada, le podéis dar a desbloqueada, para que así, en un momento dado, nos pueda permitir, en vez de ponerle polilínea, ponerle habitación 1, o lo que queramos. Y hemos sacado todos los datos de área de este plano. Por supuesto, aquí lo que decíamos, se nos ha quedado esto grandísimo. En propiedades, mirar a ver si os deja cambiar el tamaño, aunque tenéis anchura de tabla, etcétera, y por el tamaño de las letras, pues nos queda así de grande. Siempre acordaros que antes de insertar una tabla, podríais haber creado una nueva con el tamaño de letra, el tamaño de huecos, etcétera. ¿Lo tenemos todo claro? Pues esto simplemente lo podéis hacer aquí, o esta tabla la podríais haber creado en presentación sin ningún tipo de problema. Con lo cual ir jugando con esas posibilidades de sacar detalles de lo que serían los dibujos que nosotros tenemos. Probarlo, es muy sencillo. Ahora tenéis unos cuantos ejercicios para ir